Muy buenas tardes, amigos. Antonio Trilla. Bienvenidos a otra sesión de la Cámara de Comercio, a través de su Elia Suti, México. Comisión de Arbitraje y Mediación. Esta tarde vamos a tratar un tema pues, muy interesante, que es la mediación, las experiencias internacionales de tres de nuestros ponentes. Y en relación a la mediación, parece ser que va a venir como anillo al dedo para la solución de los conflictos, ahora que regresemos a tribunales, toda vez que esperamos que estos tribunales estén muy saturados, con escasos recursos, con escaso personal, y yo esperaría que hubiera alguna reacción del tribunal ordenando una mediación forzosa antes de continuar con los litigios que están abiertos. Pero eso no lo he visto todavía, espero que se haga, pero es como un wishful thinking. Así que les voy a presentar a nuestro coordinador el día de hoy, que es el licenciado Enrique Hernández, una persona de gran capacidad moral, intelectual, académica y un gran amigo. Él es abogado y maestro por la Universidad Panamericana, es maestro en Derecho de la Empresa y maestro en Ciencias Jurídicas. Tiene un enorme currículum, pero particularmente para estos efectos es mediador privado certificado en número 37 de la Ciudad de México. Es el subcoordinador del Comité de Corrupción de la Barra Mexicana, coordinador de la Comisión de Resolución de Controversias de ANADE y es vicepresidente del Comité de Mediación de la Cámara Internacional de Comercio. Y sin más, pues los dejo a ustedes con Enrique. Muchas gracias, Enrique. Klaus, Fernando, Paco, bienvenidos a su casa. Muchas gracias, querido Roberto, por la oportunidad, por el espacio para dialogar con un gran tema que estoy seguro que va a resultar del interés de todas y todos los que nos hacen hoy el favor de acompañar. Por supuesto, agradezco de manera muy particular porque estoy viendo a mi querida maestra, la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, siempre muy interesada en estos temas. Así es que, maestra, bienvenida. Ya sabe que, como siempre, con todo el cariño y el afecto que le tenemos. El día que me comentó la oportunidad de tener este espacio, pensamos que qué mejor que hablar de mediación, pero hablar de experiencias reales, importantes a nivel internacional, y buscamos a los que consideramos son los mejores mediadores que han tenido experiencias significativas en el terreno de la mediación y que hoy gustosamente aceptaron participar con nosotros, y de quienes a continuación me voy a permitir presentar, no sin antes agradecerles cumplidamente el que hayan aceptado, en la generosidad de acompañarnos en esta tarde de hoy, porque estamos seguros que con su experiencia mucho se va a poder ahondar en el tema que nos convoca. Voy a continuación a presentar al doctor Klaus von Boveser. El doctor von Boveser es socio fundador de von Boveser y Sierra, con más de 40 años de experiencia en solución de controversias. Es expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El doctor von Boveser cuenta con innumerables reconocimientos, como por ejemplo, por mencionar solamente algunos, Lifetime Achievement Award por parte de Chambers and Partners por su contribución a la profesión legal. Ha sido reconocido por Chambers and Partners Global, Chambers and Partners Latinoamérica, Global Arbitration Review, Legal 500, Latin Lawyer 500, Who's Who Legal, Best Lawyer, entre otras. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con un doctorado en Derecho en Estudios Jurídicos Comerciales y Europeos en Université de Droit, de Economía y Ciencias Sociales en París. Actualmente, el doctor Klaus von Boveser es el presidente de la Cámara Internacional de Comercio de ICC. De una vez voy a hacer la presentación de nosotros dos expositores para que posteriormente podamos inmediatamente arrancar con la presentación de cada uno de ellos.
También nos acompaña Paco Jiménez Salinas. Es mediador con más de una década, mediando casos y gestionando procesos de creación de consenso de múltiples partes en el área de disputas comerciales, ambientales y sociales en los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Cuenta con experiencia en mediación de casos a través de las fronteras como consultor de mediación para el Banco Mundial, así como jefe de la fase de mediación en el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Los casos en los que ha podido participar en disputas en empresas tecnológicas, proyectos de infraestructura, en diversos países, así como también ha participado en solución de controversias laborales, ambientales y de negocios familiares, entre otros. Cuenta con una maestría en mediación y gestión de conflictos por la Universidad de Barcelona. Actualmente, Paco Jiménez es el encargado de llevar las mediaciones por quejas surgidas de proyectos financiados por el Fondo Verde. Y por último, y no menos importante, nos acompaña esta tarde Fernando Navarro Sánchez, quien es mediador privado y representante de la Institución de Mediación y Arbitraje Comercial JAMS en América Latina. Fernando es un apasionado de la negociación y la mediación, teniendo experiencia como mediador, comediador y consultor en negociaciones estratégicas en México y en Estados Unidos. Fernando es un frecuente orador e instructor en dichas especialidades en universidades en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y escribe diversos artículos relacionados con su práctica profesional. Fernando es mediador privado certificado en Ciudad de México con el número 445, además de que fue el primer coordinador de la Comisión de Mediación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fernando es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis y tiene una maestría en Derecho con especialización en mediación y negociación por la Universidad de Pepperdine en California. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos a 3 expositores de lujo. Qué mejor que ellos que nos puedan platicar de sus experiencias en la materia de mediación internacional. Y la dinámica que hemos establecido para abordar este tema en nuestra sesión es la siguiente. Cada uno de los expositores contará hasta con 15 minutos para que nos puedan comentar de una o 2 mediaciones internacionales que consideren relevante compartir con nosotros para que podamos aprovechar y sobre todo poderles preguntar alguna duda o comentario respecto a esa experiencia que tuvieron. Yo estaré realizando al final de su intervención quizá 1 o 2 preguntas como máximo, porque al final de la participación, que en este caso es la de Fernando Navarro, queremos también abrir los micrófonos para que ustedes puedan realizarles preguntas de manera directa. Créanme que no todos los días se tienen a estas personalidades de la mediación. Por comentarles algo, Paco en este momento se encuentra muy cerca de Corea, amablemente está participando, así es que invito a todos a que los escuchemos con mucha atención y a que participen una vez que terminen de exponer sus experiencias. Sin más que decir, y nuevamente agradecerles reiteradamente el que nos hayan acompañado en esta tarde, les cedo el uso de la palabra al doctor Klaus von Bovesser. Klaus, el foro es tuyo. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Gracias, Roberto, de estar aquí en tu casa. Y también es un gusto ver la lista de los participantes, a muchos amigos, a expertos en la materia. Y básicamente lo que yo le comenté a Enrique es que lo que yo haría el día de hoy es darles una experiencia reciente, y tan reciente como que tiene 2 meses, porque fue en el mes de abril que yo acabo esta mediación internacional, y les quiero platicar un poco el proceso. No les voy a dar los nombres de las partes por razones obvias, pero sí les voy a dar un poco las características de la disputa, pero sobre todo el proceso de la disputa, porque fue muy interesante. Se llevó a cabo en Zoom,
la totalidad de la mediación y de las reuniones previas al día de la mediación que tuvimos, y les voy a dar un poco el proceso, cómo fue, cómo funcionó la plataforma, y fue realmente muy, muy interesante. Yo creo que sin esta plataforma en la que ya hoy estamos, que es el Zoom, no hubiera sido posible. O sea, con la tecnología que usábamos antes, que eran las conferencias telefónicas, los conference calls y las videoconferencias, con la tecnología que existía o que por lo menos sabíamos usar antes de la pandemia, esto hubiera sido imposible. Básicamente aquí fuimos 2 comediadores. Yo fui designado por una empresa canadiense y la otra parte, digamos, de la disputa, una empresa de Estados Unidos, designó a un mediador de Estados Unidos, un abogado americano, con mucha experiencia en mediación, cosa que fue, la verdad es que muy útil, con mucha más experiencia que yo, porque la realidad es que yo tengo mucha más experiencia en arbitraje que mediación, aunque he hecho varias mediaciones internacionales. Nunca había hecho una en forma electrónica y realmente es muy impactante. Esta es era una disputa entre 2 empresas, una canadiense y una norteamericana, empresas públicas que cotizan en las bolsas de valores tanto en Estados Unidos como en Canadá, con litigios principalmente en México, pero también con litigios relacionados en Estados Unidos, y ya potencialmente estaba por iniciarse un litigio en Canadá, varias denuncias penales en México, incluso con detenidos, una disputa que lleva 7 años, digamos una disputa, perdón, se me cayó. Una disculpa, se me cayó y realmente una cosa, una disputa muy, muy fuerte con abogados, diversos despachos de abogados mexicanos, americanos, canadienses involucrados en todo este problema. Y básicamente, a partir de la designación, conocieron las partes, ¿qué es lo que sucedió? En la primera etapa de la mediación, lo que hicimos, obviamente el procedimiento lo designamos, digamos, lo fijamos o lo hicimos entre mi comediador y su servidor. Entonces, lo primero es que pedimos a ambas partes que nos presentaran, digamos, en unas 100 cuartillas, cuáles eran las disputas, cuáles eran los litigios que había, qué es lo que había sucedido, en qué consistía la disputa, y obviamente los principales escritos, las demandas, las contestaciones, había algunas sentencias, digamos, los documentos más importantes de la disputa, para nosotros conocer y adentrarnos, digamos, en los detalles de la disputa. Después de que recibimos estas comunicaciones, lo que hicimos fue estudiarlas, leerlas, analizar de qué se trataba la disputa, cuál era el estado de los asuntos, qué asuntos habían ganado, había un arbitraje, había un laudo, había procedimientos para reconocimiento y ejecución del laudo, había otros litigios paralelos en los Estados Unidos, había otros juicios en mexicanos y en fin, había una cantidad de juicios impresionantes. Entonces, lo que hicimos fue, tuvimos con ambas partes, previo digamos, al día de la mediación, tuvimos reuniones ex parte por Zoom con los abogados, primero con los abogados de las partes para entender mejor preguntas que teníamos de las disputas, cómo iban, qué venía, qué faltaba, etcétera. Luego tuvimos también varias llamadas telefónicas con los clientes, digamos, para que nos platicaran cuáles eran sus pretensiones, qué posibilidades ellos veían como una solución a la disputa. Una de las partes fue la que propuso la mediación, porque incluso había procedimientos, se había iniciado un procedimiento, una quiebra en Estados Unidos. Entonces,
O sea, queríamos entender perfectamente en qué podía consistir la potencial resolución de la disputa. En esa, una vez que ya tuvimos esas reuniones, se fijó una fecha ya para tener la audiencia, el día de la audiencia, para llevar a cabo el proceso de la mediación. Repito, fue en la plataforma Zoom, y no sé si los que ya han participado probablemente ya en algún arbitraje o en otras sesiones, la plataforma permite tener salones virtuales. Entonces, abrimos 4 salones, un salón, digamos, de los mediadores, al que solo entrábamos los mediadores. Había otro salón en el que estaba, digamos, en donde teníamos la reunión con las partes todos juntos, y con los abogados, obviamente, y luego había, cada parte tenía su propia sala. Entonces, digamos, eso es no sé si los que ya han tenido la experiencia me van a entender mejor, los que no, pues a mí también la primera vez cuando me lo explicaron no lo entendí hasta que ya lo viví, es mucho más fácil. Pues bueno, tuvimos el día de la mediación, empezamos 7 de la mañana y empezamos todos en la sala principal. Ahí la dinámica que previamente acordamos los dos comediadores fue de cada parte expuso muy brevemente su caso, pero les dimos 15 minutos para que fuera a la parte esencial, y posteriormente lo que nosotros hicimos fue, los dos nos pusimos de acuerdo, cada quien hizo comentarios sobre su parte, de cómo veíamos que claramente las partes, era clarísimo que ya no querían ser socias de esta sociedad mexicana, o sea, el pleito tenía que ver con un conflicto accionario en una empresa, digamos, eso era el origen de las disputas y de los diferentes litigios, era el pleito accionario. Entonces, era claro que ya era imposible que siguieran siendo socios, porque esto era como divorcio ya necesario, y necesariamente se tenían que separar, y obviamente la empresa estaba sufriendo tremendamente por esta disputa, y obviamente le hicimos ver pues la afectación que estaba teniendo la propia empresa, el costo de los litigios, la complejidad de los litigios, evidentemente que estos litigios durarían muchísimo tiempo, y con los que tenemos experiencia de disputas de estos conflictos accionarios, y sobre todo cuando hay disputas, digamos, transnacionales, pues son litigios que pueden, yo dije, bueno, si ya llevan 7 años más fácilmente, ¿no? O sea, los directivos de las empresas, de hecho estaban los directores generales de ambas empresas, no tenían la conciencia ellos ya pensaban que era como que el final de los litigios, y claramente estaban pues en la mitad o menos, ¿verdad? Entonces se planteó, dijimos, bueno, claramente aquí es el divorcio, y claramente hay una empresa que era la vendedora y la otra la que iba a comprar. Entonces dijimos, cada parte ya se hubiera la vamos a mandar a su sala, porque obviamente los mediadores tenemos el control de la plataforma. De hecho, mi colega americano era el que controlaba la plataforma, y entonces mandó a las partes a sus salas, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a tener pláticas. Primero pues, nos fuimos a la sala de una parte. Entonces dijimos, bueno, señores, ustedes son los que van a vender su parte, pues, ¿en qué precio consideran que van cuánto quieren por su parte, y cómo ven ustedes esta operación? Entonces ellos ya nos dijeron más o menos el precio que ellos calculaban y las razones de por qué era ese precio, y no les quiero decir en qué industrias, pero era relativamente fácil, digamos, fijar el valor de la empresa. Entonces ellos dijeron, nosotros que pensemos que nuestra participación vale tanto. Entonces fuimos con la parte contraria, y digamos que la parte que quería vendernos, ya no, pues mis acciones valen 100. Luego pasamos a la sala con la contraparte,
y dijo, no, pues sí, nos queremos comprar, estamos de acuerdo, todo, pero pues nosotros creemos que vale 1, ¿no? Porque la empresa está muy mal, está muy complicado y todo este litigio pues nos ha afectado tremendamente, reputacionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente el precio que una parte pretendía pagar versus el precio que la otra parte pedía recibir era de 1 a 100, literalmente a 100 veces mayor el precio que pretendía la parte que vendía. Entonces empezamos a las 7 de la mañana, cuando ya estábamos discutiendo el precio y eran ya las más o menos 12 del día. Y más o menos las partes están de acuerdo en todo. El problema es también que el precio no se iba a poder pagar, digamos, de inmediato, sino que tenía que ser el pago en una forma diferida por la situación económica también del comprador. Entonces, literalmente estuvimos 12 horas, íbamos con una parte y le decíamos, no, bueno, es que lo que estás ofreciendo, olvídate, no es realista, o sea, el precio que pretendes es imposible, tu alternativa pues, es seguir litigando más tiempo y aparte, si sigues litigando más, seguramente van a acabar con la empresa y van a acabar con todos, porque aparte son empresas públicas, pero empresas que están en la bolsa de valores de ambos países, pero que tampoco no son empresas muy grandes. Entonces, realmente la afectación para ambas empresas era muy, muy importante. Entonces, pláticas con una parte, pláticas con la otra parte, y al final de aproximadamente ya en la noche, tipo 11 de la noche, no, perdón, antes, como a las 8 de la noche, se llega a un acuerdo ya del precio. Ahora había que documentar eso, no se iba a firmar ya el contrato de compraventa porque obviamente requería una negociación más detallada de las cláusulas de la compraventa, pero sí de fijar el precio. O sea, el objetivo era llegar a fijar el precio y con eso, digamos, se encontraba una solución a la disputa y ya únicamente quedaba el tema de redactar después del contrato, que ya es algo que las partes harían. Y finalmente se llegó al precio. El precio, digamos que estuvo más o menos en la mitad de lo que, no fue exactamente a la mitad, pero digamos que se encontraron en un punto donde ambos aceptaron, digamos, ya el acuerdo. Y finalmente las partes, se redactó un documento ya conjuntamente con los mediadores, donde se llegó al acuerdo sobre el precio y sujeto a ciertas condiciones que tendrían que llevarse a cabo de una visita a la planta que se tendría que hacer por parte del comprador simplemente para verificar cierta información que había dado la contraparte. Y entiendo, por nosotros, digamos, terminamos nuestros servicios como mediadores en ese momento, pero entiendo que las partes ya están en la redacción final del contrato y a punto ya de cerrar la operación, que realmente fue una cuestión muy exitosa, pero que claramente sin la plataforma electrónica que hoy nos ofrece Zoom, pues no hubiera sido posible llegar a esta solución. Entonces creo que es una experiencia concreta de una mediación internacional donde los mediadores estaban, uno en Estados Unidos y yo en México. Los abogados estaban en otra ciudad en Estados Unidos, otros abogados en otra ciudad distinta. Había personas en Canadá, había otros en México. Entonces, digamos que había personas en los 3 países, y en más de 12 horas estuvimos, pero el día de la mediación, y obviamente con la preparación respectiva, que se logró un acuerdo. Evidentemente, también los mediadores pues, alertamos a las partes de cuáles eran las consecuencias de no llegar a ese acuerdo y cuáles eran los beneficios de finalmente acabar con un pleito que era interminable, porque aparte era muy complejo
por los diversos litigios que están involucrados y las diversas jurisdicciones y dónde estaban físicamente las acciones. Había una serie de complejidades muy importantes y pues creo que fue una experiencia muy positiva y creo que estas plataformas que igual no solo en la mediación están sirviendo, sino en el arbitraje. Yo ya para mí he tenido 3 audiencias y la próxima semana tendré la 4ª totalmente virtuales y ya planeadas muchísimas para este segundo semestre del año y ya funcionando muy bien. Entonces creo que va a cambiar la mediación y el arbitraje, estas nuevas plataformas. Ese es mi comentario, Enrique. Espero que no haya pasado el tiempo, creo que eran 15 minutos, creo que terminé a tiempo y a sus órdenes después para cualquier pregunta o comentario que tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. No te pasaste ni un minuto. Fue en el tiempo exacto. Y bueno, quiero comentar, primero, felicitarte por el gran trabajo que hiciste para la solución de este conflicto, que por todo lo que tú nos comentaste, tenía todos los ingredientes para que terminara en una gran disputa, por lo menos otro par de años más de los 7 que ya tenía. Así es que mi reconocimiento, porque yo mejor que nadie sé lo difícil que es estar trabajando en una mediación y sobre todo tratando de unir a las partes para que dejen de pelear por un instante y se concentren en el acuerdo. Y quiero también destacar algo que fue crucial para la solución de este conflicto, que fue el uso de la plataforma. Yo también, al igual que tú, Klaus, pues me he tenido que ir adentrando al uso de la misma, de esta y otro tipo de plataformas, pero coincido contigo en que es increíble cómo el uso de la tecnología nos permite poder hacer, estar en una mediación, pudiendo platicar, separándonos de la reunión principal, hacer sesiones individuales o de caucus. Parecía impensable antes de que estuviera la pandemia, pero gracias a esta tecnología que a mí también no me deja de sorprender, es posible llevar a cabo mediaciones con multipartes, abogados de diferentes jurisdicciones. Aquí, de lo que tú nos comentas, 3 países involucrados. Así es que, pues es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en una mediación internacional que además tenía un alto grado de complejidad, pues al haber diferentes partes de por medio, al haber, tú comentaste, había litigios, había denuncias penales en México, una quiebra, o sea, había múltiples intereses en juego, y tratar de avenir tantos intereses de por medio, me queda claro que no es nada fácil, y ustedes junto con tu comediador lo lograron. Así es que, insisto, Klaus, una sincera felicitación por ese gran trabajo, y nos parece una gran experiencia la que nos compartes, en la que te viste en la necesidad de involucrarte pues en esta plataforma tecnológica que les permitió desarrollar y sobre todo llevar a buen puerto esta mediación. Muchas gracias, Enrique. Bueno, entonces, al final, a recordarle a todos y todas las que nos están acompañando que podrán hacer cualquier pregunta, que lo puedan hacer abriendo su micrófono. También en el ínterin, si gustan ir poniendo preguntas en el chat, yo voy a ir tratando de rescatarlas para que en su momento se las pueda yo hacer a nuestros expositores. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro amigo y segundo expositor, Paco Jiménez, para que también nos pueda comentar acerca de su experiencia en mediación internacional. Bienvenido, Paco, adelante. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Kanako, por la invitación.
yo tengo que decir que estoy muy contento de participar en este evento, particularmente porque, bueno, Enrique ya lo sabe, Fernando es un gran amigo, Enrique también, y también veo algunas caras conocidas entre los participantes. Yo estuve 5 años viviendo en México, hace no tanto, quizás hará unos 4 que me movía de México a Estados Unidos. Y luego de Estados Unidos regresé un tiempo a España, de donde soy originario, y ahora, digamos, estoy trabajando. En estos momentos estoy en España, pero mi actual trabajo se desarrolla en Corea, en el Fondo Verde para el Cambio. Mi experiencia en los últimos, yo me moví de ser abogado a ser mediador en exclusiva. Y he estado involucrado, digamos, en diversos tipos desde mediaciones familiares, mediaciones laborales, mediaciones mercantiles, también mediaciones comunitarias durante mucho tiempo en México, trabajando, digamos, el desarrollo de la mediación en comunidades. Y esto... bueno, este conjunto de experiencias luego me llevó a trabajar en el mecanismo de rendición de cuentas. Es el mecanismo, digamos, de la defensoría o el mecanismo de ombudsman de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales, algunos de ellos, establecen un mecanismo en donde, independiente, en donde partes que se sienten afectadas por financiamientos o proyectos financiados por estas instituciones pueden presentar quejas, y estas quejas son luego tratadas en 2 formas posibles. Una es una mediación, y si fracasa la mediación o las partes de inicio no quieren mediación, entonces se mueve, digamos, el tema a una fase más de investigación, de si se han cumplido o no las normas que se tenían que cumplir, que en este caso son salvaguardas medioambientales y sociales, etc. Bueno, en los inters en donde, digamos, no trabajo para estas instituciones, pues me dedico a la mediación, a ofrecer servicios de mediación privada. Entonces voy a explicar 2 casos, uno de mediación privada y uno de una de estas mediaciones que lleve, digamos, para uno de estos organismos. En el caso de la mediación privada internacional, esta sucedió cuando yo me había movido ya de México a Barcelona, me había trasladado de México a Barcelona de regreso, y me contactó la esposa de una de las partes. Era un caso no judicializado, era un caso de empresa familiar, podríamos decir, era un caso entre esposa de era abogada y que conocía de la mediación. Entonces dijo, mira, Paco, tengo a mi marido, a mi esposo y a su hermano pues completamente enfadados, esto pinta muy mal, y bueno, y hemos pensado que una alternativa sería la mediación. Lo explico porque es verdad que en ese momento no existía Zoom, o al menos yo no lo conocía. Estamos hablando de un par de años o 3 atrás. Y yo me planteé, bueno, sí, tengo que decir que uno de los hermanos estaba en Ámsterdam, porque los 2 eran holandeses, y el otro estaba en el norte de México, ubicado. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a reunir en Ámsterdam o me voy a ir a México? Y me dijeron, no, lo haces por teléfono. Digo, ¿cómo lo haces por teléfono? O sea, me vino impuesto prácticamente por las partes el hecho de hacerlo de forma remota. Y entonces pensé, bueno, pues teléfono, Skype, en ese momento es el que más usábamos. Y bueno, yo lo que diseñé fue un proceso en donde dije, bueno, que las partes, estos 2 hermanos, que eran los que iban a ser, no tengan que alterar, digamos, mucho su rutina diaria, ¿no? Entonces, obviamente que estén concentrados en la mediación, pero que puedan... Yo no me veía en esos momentos capaz de hacer una mediación de una sola jornada. La verdad que no tenía todavía experiencia en el tema y lo veía demasiado intenso, lo veía demasiado... no me veía con los instrumentos para hacerlo en una sola jornada. Entonces lo que hice es establecer un proceso que dije, bueno, va a durar de lunes a viernes. De lunes a viernes, yo empiezo el lunes hablando por la mañana, digamos, según el horario,
pues con la parte del hermano que estaba en Europa, y por la tarde pues puedo entrar en conversaciones, digamos, también por el tema de diferencia horaria, con la parte que está en México. El caso, y bueno, entonces, y el viernes terminamos. ¿Se ha llegado a un acuerdo o no se ha llegado a un acuerdo? Se termina, ¿no? La verdad que funcionó bien. Tengo que decir que en otro caso, digamos, que también me llegó entre dos partes, una que estaba en México y una estaba en Estados Unidos. Yo seguía también en España. No se llegó a un acuerdo, digamos, establecí el mismo proceso y en una parte sí en un caso sí se llegó a un acuerdo, en el otro no. Pero en los dos casos, digamos, el juego de conversaciones, también yo creo que, al menos a mí me funcionaba, yo creo que a las partes les funcionaba tener un tiempo extra de reflexión, ¿no? Entre un día y otro había un tiempo de reflexión sobre las propuestas y las cosas iban cambiando muy rápidamente según iban pasando los días. Bueno, el caso es, básicamente yo lo que titularía este caso como un caso en donde había un gran enojo, un gran enfado, porque, bueno, el caso es que uno de los hermanos había desarrollado un negocio en online y había tenido muchísimo éxito de entrada. E inicialmente había pedido ayuda, digamos, a su hermano en Ámsterdam y, bueno, pues habían establecido unos porcentajes por la ayuda inicial que prestaba el hermano que estaba en Ámsterdam, en donde, pues no sé, los porcentajes eran 80-15 para el hermano, digamos, que llevaba toda la carga del negocio, y para esas contribuciones menores que hacía el hermano en Ámsterdam, pues se le había otorgado el 15% de las participaciones. Y un 5% lo tenía un socio que había puesto un pequeño capital de entrada. Con un pequeño capital, a los 2 años o los 3 años, aquella empresa estaba dando utilidades, la verdad es que sorprendentes, para una empresa de tan reciente cuño. Y en ese momento empezaron a haber mucho enojo por parte del hermano que estaba en México. Él consideraba que las utilidades que él estaba repartiendo, y las repartía mes a mes, no una vez anual. O sea, estaba dando tanta utilidad el tema online que repartía utilidades cada mes. Y ya quería dejar de dar utilidades a su hermano. Consideraba que la contribución era un reparto injusto, que moralmente no se justificaba en absoluto, digamos, este reparto de utilidades, y quería comprarle su parte y que se olvidara de él. Hay que decir que documentalmente estaban las cosas muy mal documentadas. La alternativa de llevar el tema a litigio en un caso en donde una parte estaba en un país, en Europa, la otra parte estaba en México, era una alternativa muy poco agradable, era muy poco atractiva. Y, bueno, estaban forzados, digamos, de alguna forma a entenderse. Pero las cifras que se estaban ofreciendo eran dramáticamente diferentes, ¿no? Bueno, empezó la mediación. El argumento, obviamente, del hermano que estaba en Ámsterdam es: oye, aquí se había llegado a unos pactos de origen, y a mí, ¿por qué me tienen que alterar los pactos? O sea, estos son los pactos, digamos, un argumento jurídico financiero. Y cuando el hermano, digamos, el que tenía la mayoría de las participaciones, su argumento es: yo tengo toda la carga de trabajo, yo estoy teniendo prácticamente burnouts de estrés cada pocas semanas, esto se está disparando, y mi hermano simplemente está sentado en su casa, digamos, recogiendo las utilidades cuando yo tengo una carga monumental, ¿no? Y bueno, digamos, entre los argumentos morales de uno y los argumentos jurídicos financieros de otro, etcétera, etcétera, la cosa se iba moviendo. Las cifras empezaron a moverse muy lentamente. Digamos, yo siempre pienso que las cifras empiezan a moverse cuando la gente ha podido ventilar mucho, ha podido desahogarse mucho, y te mueves, digamos, un poco a empezar a proponer soluciones, digamos, cuando ya conoces muy bien las narrativas de todas las partes, ¿no? En este caso, obviamente, es un caso en donde no habían abogados, pero bueno, tampoco digamos que era un caso en donde las partes decían necesitarlos. Finalmente, el viernes llegamos a un acuerdo, ¿no? El viernes llegamos a un acuerdo y
un acuerdo prácticamente después de bastante tensión, diría yo. Y una de las cosas que yo siempre me planteé y que considero que es una limitante, no una limitante, pero sí que haciendo un poco reflexión sobre el caso a posteriori, yo nunca les convoqué a una reunión conjunta, prácticamente porque ellos me pidieron no hacerlo. Ellos me solicitaron, yo les dije, oye, ¿queréis que hablemos también de los temas personales? ¿Queréis que hagamos un poco una reunión quizás de pseudo reconciliación, de entender un poco más el punto de vista del otro, volviendo un poco al origen de la cuestión, ¿no? De los agravios, de estos agravios entre hermanos? Uno de los agravios importantes es que uno de los hermanos había ido a México de vacaciones y no ha ido a visitar a su otro hermano. Entonces esto para uno de ellos era un agravio muy importante. Pero esto no se permitió nunca, digamos, el proceso no permitió que surgiera, digamos, a una mesa conjunta. Siempre me planteo si el mismo proceso, habiendo trabajado las mesas conjuntas un poco más, habiéndoles forzados un poco más a reunirse conjuntamente, hubiese sido distinto. Yo no sé hasta qué punto hoy en día sí que el tema se solucionó, pero no sé hasta qué punto las relaciones, cómo han quedado, ¿no? No sé si han podido dar un paso adelante y habiendo solucionado el tema, digamos, seguir su relación, o si ha quedado todavía algún tipo de pozo, digamos, o de cierta relación negativa. El otro caso que quería mencionar tiene que ver con digamos, mi rol como mediador dentro de estos mecanismos, digamos, de rendición de cuentas o de ombudsman o de defensoría. Llegó una queja a una de estas instituciones presentada por una federación de comunidades indígenas de un país de Sudamérica y en donde relacionada con un financiamiento de un proceso de titulación de tierras. La institución estaba financiando con prácticamente 80 millones de dólares el regularizar la tierra en la zona de la Amazonía, el dar títulos jurídicos y registrarlos a las comunidades, títulos comunitarios a las comunidades indígenas, etc. Algo que en teoría, digamos, tenía que ser bien recibido por las comunidades indígenas, en cambio generó una queja, ¿no? Generó una queja y en ese momento las comunidades indígenas dijeron, bueno, sí, nosotros estamos dispuestos a hacer una mediación. Yo me movilicé, digamos, a ese país para, durante una semana, tratar de que el instituto de gobierno, que era receptor de esos fondos, me dijera si estaba dispuesto o no estaba dispuesto a participar de esa mesa de mediación. Y la verdad es que yo, para mi sorpresa, porque yo pensaba que sí, que me dirían que estarían dispuestos, para mi sorpresa encontré una resistencia enorme a, digamos, sentarse a una mediación, digamos, con la Federación de Comunidades Indígenas. Y la razón estaba en que ellos mismos habían intentado, en múltiples ocasiones, habían hecho muchos intentos de llegar a acuerdos por sí mismos y nunca lo habían logrado. Esto generaba una resistencia a un nuevo intento porque consideraban que se habían agotado los intentos, digamos, de acuerdo negociado, ¿no? Entonces, la aparición de un mediador con una nueva propuesta era vista como reiterar algo que iba a fracasar, seguro que iba a fracasar, ¿no? Entonces, yo durante una semana me estuve reuniendo por un lado con la oficina, digamos, que estaba en la capital de la Federación de Comunidades Indígenas y por otro lado con la agencia de gobierno. Y en la agencia de gobierno, básicamente las respuestas que me recibía es que no estaban dispuestos a sentarse. Hasta que, de alguna forma, pude, después de muchos intentos y de muchos sudores, pude convencerles de sí sentarse, pero bajo la premisa de no negociar y de solo simplemente ofrecer información, ¿no?
Es decir, bueno, yo como gobierno lo que sí puedo hacer es, yo no voy a negociar porque ya está todo negociado, pero sí puedo ofrecer información si es que hay alguna duda sobre la propuesta, sobre el proyecto, sobre cómo van a ser las afectaciones, etcétera, etcétera. Pero sí me pidieron a cambio, me pidieron, bueno, nos envías una propuesta de diálogo, ¿no? Con un título del ejercicio en donde diga ejercicio de información y con la agenda con los temas en el orden del día, es decir, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Cuando yo dije, perfecto, redacto este borrador, yo redacto este borrador y se lo presento a las comunidades indígenas y cuando ven el título ejercicio de información me dicen que ni hablan. Me dicen que ellos información ya la tienen toda y que no están dispuestos que información no, que lo que quieren es negociación, lo que quieren es mejorar lo que se le estaba ofreciendo, ¿no? Y entonces en esta me las veía. Entonces cambio el título, lo cambio a negociación, lo vuelvo a pasar a la agencia gubernamental y me dicen que ni hablar otra vez, etc. Entonces llegaba el viernes, yo tenía mi vuelo de regreso a Washington y ya veía que la cosa iba a fracasar. Entonces en el último intento lo que hice el jueves, creo que fue el jueves, efectivamente, fue enviar, simplemente fue un poco una artimaña, podríamos decir, algo bueno, pues un último intento en donde básicamente les convoqué a un hotel y les dije tal hora en tal hotel, en tal sala de reunión y les envié un borrador en donde decía título del ejercicio a consensuar durante la reunión, tema 1 a consensuar durante la reunión, tema 2 a consensuar durante la reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que me presenté en el hotel pensando que no iba a llegar nadie, porque, bueno, pues era un ejercicio arriesgado, obviamente, y al final sí que llegaron. No llegó el alto, digamos, el más alto dirigente del gobierno, digamos, de la agencia estatal, pero sí un consultor que trabajaba para esta agencia. Llegó visiblemente enojado, pero previamente yo había estado trabajando con las comunidades, con los dirigentes de las comunidades indígenas para tratar de que ese diálogo fuera, digamos, lo más positivo posible. Yo les dije, miren, este es un principio, sí que podemos cambiar el curso de las cosas en esta reunión. Es una última oportunidad que tenemos, digamos, para cambiar el curso de los acontecimientos y las relaciones. No va a ser ni muchísimo menos el final de todo el proceso, va a ser el principio del proceso. Y realmente tuvieron un discurso fantástico. Se creó un clima de mucha diplomacia, de un diálogo, de unos discursos realmente constructivos. Cambió completamente el tono de la conversación. Ese cambio de tono de la conversación permitió luego diseñar un proceso, etcétera, etcétera. Eso es anecdótico quizás, pero esta preparación del proceso a mí me resultó prácticamente lo más difícil de toda la mediación. El poder verlo. No sé, se oye ahora un sonido de fondo. Bueno, por último, al final les digo, bueno, pues, señores, les lanzo digamos, les lanzo el reto o la tarea, ya que estamos aquí reunidos, de decidir cómo le llamamos a este ejercicio, ¿no? ¿Le llamamos negociación o le llamamos información? Y en ese momento, en un momento de silencio, digamos, estos silencios que los mediadores a lo mejor también podemos utilizar o debemos utilizar en algún momento, un funcionario que no había tenido mucha participación muy activa dijo, bueno, yo les propongo que lo llamemos ejercicio de entendimientos, ¿no? Y con eso, el proceso luego duró prácticamente un año. Son procesos de reconstrucción de la confianza. Son procesos que no se terminan con un acuerdo. Se terminan, es el propio proceso el que va generando toda la confianza que necesita, digamos, luego la implementación del proyecto, etcétera, etcétera. Y está claro que si un gobierno o una entidad estatal quiere implementar un proyecto en la Amazonía, va a requerir de la colaboración de las comunidades indígenas. Es prácticamente impensable que se pueda desarrollar un proyecto sin su colaboración. Y bueno, Enrique, si te parece, pues estos serían los dos casos que estaría presentando el día de hoy. Y encantado de responder preguntas si surgen.
Muchas gracias, Paco. También, de igual manera, felicitaciones por tu trabajo. No cabe duda que de los casos que tanto Klaus como tú nos han compartido, pues se ve los buenos oficios de ustedes como mediador, porque en ambos casos, como suele pasar en cualquier conflicto, había posiciones antagónicas que de inicio parecían impensable poder alcanzar una solución, pero no es sino gracias a los esfuerzos, al tratar de que las personas se concentren en los intereses y que por un instante abandonen la idea de tener que pelear, es que en sus respectivas mediaciones que nos compartieron, fue que se lograron esos acuerdos tan importantes para las partes. Y me llamó mucho la atención, Paco, la manera tan eficiente como se manejó al final del día, que si se nombraba negociación y se rechazaba, o si se nombraba como mediación, y al final me gustó mucho, hasta tomé aquí nota de que se quedó como un ejercicio de entendimiento que me pareció muy sutil. Y a mí también me ha tocado participar en mediaciones en donde una sola palabra, algo viene a destrabar una posición de una de las partes, y entonces en ese momento se allana el camino para poder sentar las bases de lo que va a ser un acuerdo. Pero esto que tanto Klaus como tú nos comentan en unos cuantos minutos, la verdad es que no es nada fácil, es muy complicado tratar de a lo que yo le denomino llegar a ese número mágico. En el caso de Klaus, las posiciones eran 1 contra 10, o sea, había un margen verdaderamente grande para poder llegar a un acuerdo. Y sin embargo, en esa mediación más o menos entendí que quedó como a la mitad. En tu mediación, que estaba prácticamente posiblemente fracasar porque había un rechazo de cómo denominar a este ejercicio, finalmente se logra que tú, por medio de tu intervención y la manera de ir preparando y sobre todo ir haciendo que las partes se concentren realmente en lo que les interesa, pues que hayas logrado un resultado tan positivo, y sobre todo en una mediación tan importante en donde interviene una comunidad indígena. Pues muchas gracias, Paco. Yo no voy a quitar más tiempo porque al final quiero que los que están acompañando, hay ahí algunas preguntas, pero que también participen. A continuación, le cedo el uso de la palabra a Fernando Navarro. Fer, bienvenido, y por favor, adelante con tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy agradecido por la invitación contigo y con Roberto, con Canaco. Muchas gracias. Encantado y además muy honrado de participar junto a los admirados Klaus y Paco. Y les voy a contar yo una anécdota de una mediación reciente también, en donde hubo una parte, digamos, estadounidense y una parte mexicana. Y entonces les cuento un poco la anécdota y les cuento algunas reflexiones en torno a las implicaciones transculturales de esa dinámica, y un poco también a la expectativa y al manejo del proceso de negociación de cada una de esas dos, digamos, de esos dos orígenes culturales y también de sistema jurídico. El tema surgió, el problema surgió, es decir, la relación se origina en 2006 o por ahí, con una operación inmobiliaria relacionada con un desarrollo turístico en una zona muy turística del país, con inversionistas americanos, ¿no? Y la empresa mexicana, una empresa que desarrolla proyectos residenciales y turísticos. Entonces, la empresa adquiere los derechos de este proyecto de los inversionistas americanos. 2006, ¿no? Pasan 2 años y se nos viene nada más y nada menos que la crisis financiera del 2008, 2009 y la debacle en buena medida para los desarrolladores en aquella época. Y entonces en medio de la turbulencia, y el proceso de pago estaba apenas iniciando, digamos que el pago del proyecto era a plazos y estaba apenas iniciando, entonces
la turbulencia de aquel momento y con tantas prioridades que atender, al menos así me dio la impresión de haberlo entendido, hace que el tema, el conflicto, el adeudo no se atienda en ese momento. Y entonces los acreedores tocaban la puerta, según narran, y no los atendían. Pasan un par de años más y se presenta una demanda, y 10 años después, 2019, finales de 2019, me buscan por primera vez por una, y esto también tal vez un ingrediente bien importante que ocurre con alguna frecuencia, por nuevos ojos que atendieron el problema. Llegaron nuevos abogados como asesores de una de las partes, dijeron este tema está muy entrampado, con una batalla procesal, como dijo Klaus al respecto del asunto que narró, de muchos años hacia atrás, pero también muy probablemente con muchos años por delante, ¿no? Y el asunto ya tenía sentencias ganadas de parte de una de ellas, pero todavía había pues, recursos y además había que ejecutar en todo caso esas sentencias favorables. Entonces llega el momento de la mediación, me contacta una de las partes, la parte deudora, y bien interesante en cuanto a la parte cultural que les digo, siendo esta deudora mexicana, abogados mexicanos, empresa mexicana, y yo mexicano, pues uno pudiera pensar que la parte americana pudiera decir, oye, no, prefiero no tener un mediador mexicano, mejor busquemos tal vez una tercera nacionalidad, o yo te propongo el mediador americano, o hacemos una comediación. Pero no ocurrió eso, y en parte porque, y esta es la primera reflexión en torno a la impresión transcultural, por el nivel de confianza en las instituciones en general y en el proceso de mediación en particular que los americanos tienen de alguna manera. Es decir, para ellos fue un poco natural decir, no importa si es mediador y ustedes consideran que puede servir, pues que así sea, ¿no? Y este tema de la confianza me lleva a hablarles del siguiente tema en el proceso, que fue toda la preparación a la mediación. Es decir, la etapa de comunicaciones ex parte, de comunicaciones individuales con cada uno de ellos, y mucho de desarrollo. Esto pasa con alguna frecuencia todavía, o seguirá pasando muy probablemente a todos los que nos dedicamos a esto, que hay muchos abogados y empresas, personas que no han tenido experiencias de mediación antes. Todavía tenemos muchos que ocurren, que lo experimentan por primera vez estos procesos. Entonces, es explicar el proceso, explicar, digamos, ajustar la expectativa de las personas involucradas, de lo que pueden esperar en el proceso. Eso me llevó un tiempo también convencer a todas las personas, después de haber identificado quiénes eran las personas que debían tomar decisiones o que podían tomar decisiones, que participaran activamente. Me manda cada una de las partes una especie de memorándum de mediación con información pues más o menos concreta de dónde estábamos parados después de tantos años de controversia. El asunto era mucho más complejo en lo procesal de lo que era en lo sustantivo. En realidad en lo sustantivo no había mucha complejidad, pero sí los montos ya eran estratosféricos, no solamente por el paso del tiempo, sino también por el tipo de cambio, por un montón de cosas. Entonces, después de esta etapa de premediación, me pasó algo que la verdad, en el momento que me ocurrió, bueno, acordamos una fecha, lugar y hora de la mediación. El lugar designado fue un lugar en Estados Unidos donde era más fácil tal vez para la persona clave de parte de los inversionistas americanos acudir. Y todos nos trasladamos de diferentes partes de México y Estados Unidos a ese lugar. Llegamos, yo llegué un día antes, ¿no? Normal, como es normal, y al día siguiente me presento en las oficinas donde iba a hacer la mediación. Empiezo a platicar con el primero que llegó ahí en el café, que era el abogado de los inversionistas americanos, y con mucha, pues muy relajado me dice, oye, por cierto, mi cliente no va a poder venir. Yo dije, esto se acabó, o sea, esto está completamente descarrilado ya desde ahorita, ¿no? Porque los otros venían viajando para ver a esa persona después de 10 años de no hablar,
y sin su presencia realmente eso no tenía pues, mucho sentido. Entonces, muy buena parte del inicio de ese día de mediación fue tratar con los mexicanos, un poco, sea que se quisieran quedar al proceso, venía en sustitución del americano principal, pues uno de sus socios, pero que ni siquiera tenía tan claro el tema. Entonces, eso la verdad que fue empezar cuesta arriba y con mucho trabajo por hacer para desarrollar los elementos iniciales para que la mediación pudiera tener lugar. Y finalmente terminamos con el día de mediación, digamos, esta jornada inicial de mediación, con un gran progreso, primero porque se quedaron los mexicanos en la mesa, segundo porque los americanos, que eran muy escépticos de que hubiera podido, de que hubiera un progreso, algún progreso en la negociación a través de la mediación, se quedaron mucho más cercanos a la idea de que sí iban a poder resolver en ese proceso. Muy interesante el estilo de negociación, me pareció muy evidente que los americanos tenían un estilo mucho más, digamos, habituados a este tema del toma y daca, no se ofendían. Luego los mexicanos solemos ofendernos un poco más con las ofertas que no nos gustan y decimos eso es una tomadura de pelo. Y los otros un poquito más cómodos con ese juego. Interesante también la expectativa del destino de una decisión judicial. Los americanos estaban muy confiados en esas decisiones judiciales favorables que habían recibido en tribunales en México, siendo que pues todavía había, y eso que estaban muy bien asesorados, pero pues ellos tal vez con su sesgo cultural decían, si ya tenemos una sentencia, nos quedan 5 minutos para poder cobrar, ¿no? Y la realidad es que pues faltaba muchísimo más que eso. Esto también fue un trabajo importante en la mediación, ajustarlos a la realidad. Y un tema que fue clave ese día, al menos, y las llamadas posteriores en los días siguientes, fue que identificaron ambos, y hace tiempo que lo aprendí de un gran maestro, que el resultado de una mediación puede ser un acuerdo en lo inmediato, digamos, un acuerdo en ese momento, o también puede ser que las personas tomen decisiones informadas. Y lo que ocurrió en ese momento fue que se dieron cuenta que había una gran asimetría de información en cuanto a la expectativa de uno y las posibilidades de otro, esencialmente. Hubo una gran reconstrucción de confianza después de tantos años de no hablar, después de que en aquel 2008, 2009, 2010 parecía que al menos la percepción de los americanos era que no importaban, que la empresa mexicana los había despreciado por no atenderlos en la negociación. Toda esta parte mucho más emocional, hubo que atenderla, se reconoció y tal. Y entonces, todo ese trabajo de algunas horas y llamadas posteriores terminó en que meses después, estamos ahora a unos meses de aquella reunión, están muy cerca de llegar a un acuerdo con los obstáculos ahora propios de esta temporada en términos procesales, pero una cosa que hubiera sido impensable si hubieran seguido en el curso de las cosas en que iban. Así que me pareció que me dejó muchas lecciones ese proceso. Fue para mí muy grato trabajar con estas personas y con esta dinámica transfronteriza que presenta sus propias pues, características, ¿no? Bien interesantes. Y por ahí tal vez lo dejo, querido Enrique, y abierto a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Fer. Felicitaciones por este gran trabajo que también tú realizas como mediador. De verdad es que parece muy fácil que en unos minutos nos digan que se llegó el acuerdo, pero la verdad es que hay de por medio mucho trabajo, mucha habilidad, mucho uso de herramientas por parte del mediador, pues para hacer que las personas, las empresas en conflicto puedan llegar finalmente a venir sus intereses. Y algo que comentas, Fernando, que me parece importante para subrayar es que
no existe otro procedimiento de solución de controversias que, además de resolver la disputa legal propia de cualquier conflicto, además de eso, restaura la confianza entre los protagonistas del mismo. O sea, por lo menos yo no conozco otro, pero la mediación no solamente resuelve el conflicto legal, sino que además salvaguarda esa relación personal, familiar o de negocios entre las partes en controversias. Y del ejemplo que nos acabas de describir, Fernando, pues queda muy claro que en la parte americana precisamente se logró restaurar esa confianza que se había perdido. Y también comentar que típicamente cuando hay un conflicto suceden dos cosas. Se termina la comunicación entre los protagonistas o si no se termina, la comunicación se deteriora notablemente y casi junto con pegado, la confianza se pierde. Entonces el mediador tiene esta doble labor de, primero, conectar la comunicación entre las partes para que las partes o las personas se vuelvan a comunicar. Pero algo todavía más complicado y más complejo es que se restaure esa confianza entre quienes experimentaban el conflicto. Entonces, como podrán darse cuenta todas y todos los que nos acompañan en esta importante sesión en Canaco, hemos podido ver de nuestros tres expositores tres diferentes mediaciones de tipo internacional. La que Klaus nos hizo favor de relatar, en donde fue por medio de la plataforma de Zoom, con abogados de diferentes nacionalidades y de partes, y cómo finalmente, gracias a la gestión de él y de su comediador, de dos posiciones verdaderamente antagónicas, en poco tiempo se logró el acuerdo. También como Paco Jiménez nos relató sus experiencias en materia de mediación internacional. Las de Paco, según entendí, más de tipo presencial, o sea, sin el uso de la plataforma, pero por ejemplo, la que nos comentó de la comunidad indígena me pareció verdaderamente sobresaliente, porque yo nunca he tenido la experiencia de participar en una mediación en donde haya de por medio una comunidad indígena, y me parece que debe de ser bastante complicado. Si con una mediación de 2 o 3 personas, 4 personas puede ser complicado, no imagino cuánto puede ser en una mediación en donde haya una comunidad indígena de por medio. Y finalmente, Fernando, bueno, pues también abonó muy bien a esta sesión con su experiencia alrededor de una mediación transfronteriza, en donde puso el dedo en el renglón al haber conseguido sentar las bases del acuerdo. Y para mí lo más importante, el mediador, aparte de la solución del conflicto, va a la restauración de la confianza.